Revive Austin is this festival, this act of celebration unto the Lord, because His Word gives us life. It is only through the power of the Word, the power of the Spirit, the power of God that comes down from heaven that we can be revived. We want the pastors of the city of Austin, our brothers and sisters. We want the people that have not come to Jesus to acquire, to get a higher view of the Word of God. The authority of the Bible and the sufficiency of the Bible and the clarity of the Bible. It's real, and we don't need any other book. We have the Bible, the book of the Lord, His mind, His heart, there in print. It's sufficient. Good evening. Welcome. Thank you for being here. Bienvenidos. Hola, me llamo Montana. My name is Montana, and I'm really happy to be here with you tonight. I'm going to lead you in worship. So if you wouldn't mind just standing while we sing, we're going to worship the Lord. Jesus, we thank you so much for who you are, for everything that you do and have done and will do. And we thank you that you are the only one that can do those things. And you seek to bless us in ways that we cannot imagine or even fully comprehend or appreciate many times. And so, God, we just thank you for all that you do, for how much you love us. So we want to worship you and give you our praise now. Amen. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Hallelujah, praise the one who said
Faith has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran ruido quebró el poder de la muerte en mí. Y la victoria está en ti. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón.
vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. I searched the world, but it couldn't fill me. And man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. Vengo a ti,
sin miedo y sin reservas. En cada fracaso has visto, Señor, aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas niños lesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Pray with me, church. Ora conmigo, iglesia. Padre, te alabamos, te bendecimos. Solamente a ti, Señor, porque sabemos que solamente tú lo harás. Solamente tú, Señor, das vida. Solamente tú resucitas a huesos secos de la muerte y das vida. Solamente tú, solamente tu Hijo, solamente Jesús, solo Él, tu Hijo, es el camino y la verdad y la vida, y nadie obtiene vida, y nadie obtiene verdad, y nadie va al Padre si no es por Él. Señor Jesús, te alabamos a ti, Hijo,
Padre Celestial, a ti te glorificamos. Espíritu Santo, gracias por haber resucitado al Hijo de la tumba. Santo Padre, gracias por haber dado a tu Hijo. Y si tú resucitas de la tumba, Señor, y si tú das vida al que está muerto, ¿cuánto más vivificarás a tu iglesia? How much more you will make your church new, y nos darás nueva vida. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bless your people. Bendice a tus naciones, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Montana. Gracias, Christian. Gracias, Oscar. Iglesia, tomen su lugar. Gracias, hermanos. Gracias, Pedro. Gracias, André. Este canto que ¿se escucha bien o se escucha un poco raro? ¿Es it okay? Good. Muy bien. Este canto que acabamos de entonar,
¿Con qué pagaremos? Es un himno latino, hispano de años. It's a long time Latino hymn. Y me encanta porque habla de que nuestro canto al Señor siempre está mezclado con llanto. I love that song because it just really speaks to what true worship is. Es canto mezclado con llanto. It's song mixed with a cry from the heart. Nuestro texto en esta noche, vamos a ir a Juan capítulo 5, iglesia, John chapter 5, versículos del 18 al 23. Son solamente 6 versos esta noche. Esta noche solamente tenemos 6 versos y son maravillosos. Y vamos a tener un tiempo extraordinario hablando de precisamente este amor del que venimos a celebrar. Bienvenidos una vez más a casa, iglesia, y entonces vamos a comenzar desde el verso 18 y hasta el verso 23, y esa es nuestra sección para esta noche. Juan capítulo 5, versos 18 y 23. Permítame leerlo. Dice la palabra del Señor, John chapter 5, verse 18. Y por esta causa, por esto, los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Porque no solo Jesús quebrantaba el día de reposo judío, sino que también decía Jesús que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que la lección para nosotros es, hermanos amados, si no quieres morir, si no quieres poner tu vida en riesgo, no te metas con los que aman la religión. Porque los que aman la religión harán todo lo que tengan que hacer para destruir la verdad que salga de tu boca por causa del Espíritu Santo y Jesús morando en ti. Su religión es más valiosa que Jesús mismo. Versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y esa es la razón, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas a causa de ese amor. Todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas en el futuro le mostrará. De modo que vosotros todos os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y de ahí de la muerte les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Porque el Padre además a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Conclusión final: de modo que el que no honra al Hijo no honra
al Padre que le envió. Oremos, hermanos. Padre, creemos en tu Santo Espíritu. Yo creo en el Espíritu Santo. Y yo creo que tu Espíritu quiere hablarnos esta noche. I believe in the Spirit of God, and I believe that your Spirit, Father, wants to speak to us. Quiere hablarnos esta noche. Father, speak to us life. Háblanos vida y permítenos entender lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis amados hermanos, en las últimas semanas, en los últimos meses hemos estado viendo esta fotografía de Jesús, el Hijo de Dios que descendió del cielo, que estaba sentado a la diestra de su Padre, que estaba en perfecta comunión con Él, que estaba en perfecta pureza, en perfecto gozo, en perfecta eternidad, en perfecto compañerismo, habitando en luz inaccesible, en donde no hay pecado. Y de ahí el Hijo le dijo sí al Padre. Y fue mandado Jesús a este mundo. Y vemos entonces a través de Juan capítulo 1, 2, 3 y 4 la guerra entre Jesús, el enviado de Dios, y los hombres de la religión. Y realmente, hermanos, podríamos decir que esta es la tesis del Nuevo Testamento. We can truly say this is the thesis of the New Testament is God and Jesus Christ. Jesús, Dios mismo, combatiendo a la falsedad, a lo deprimentemente destructor y esclavizante que es la religión de este mundo. You can say this is the argument of the Bible. You can say this is the argument of the Christian life. Hermanos, nosotros pudiéramos decir con confianza que el punto de nuestra fe en Cristo es confiar solamente en la vida de Jesús y ya no más decirle sí a la religión, decirle por completo no a las artimañas o a los artefactos o a las esperanzas falsas o a los ídolos, de incluso el monte más alto que el hombre quiere escalar, que es la religión. Acuérdense, aquí está la bajeza de los vicios y luego la religión, que es en muchos sentidos la Torre de Babel, que busca distraer al ser humano de la presencia de Dios, del mensaje de Dios, de la persona de Dios, del propósito de Dios, de la pasión de Dios, del poder de Dios que está expresado en su Hijo Jesús. Si alguien te pregunta alguna vez, ¿de qué se trata la vida cristiana? Tú puedes decirle, es la guerra entre la verdad de Dios, el amor de Dios y la mentira de Satanás y el odio de Satanás. La verdad en contra de la mentira, el amor en contra del odio, la esperanza verdadera en contra de la desesperanza de este mundo. Miren cómo dice el verso 18, mis amados hermanos. Verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Tenemos que hacer una pausa aquí, veíamos la semana pasada. We have to make a pause here, verse 18. Este debe ser uno de los versos más increíbles de la Biblia. Lo que tenemos ahí, hermanos, es hombres, seres humanos hechos por Dios del polvo de la tierra, deseando matar a su creador. Hombres finitos, pequeños, ridículamente débiles, buscando juntarse en masas para matar a su creador. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué la Biblia presenta esta imagen? We have to ask ourselves this question. Why is it that the Bible presents this figure, this photo,
this metaphor, this reality, esta realidad de que aquí están hombres que se supone debieran amar a Dios, fariseos buscando matar a Jesús. Y está ahí en las Escrituras para darnos una explicación, hermanos, a manera de metáfora, que eso es precisamente lo que Satanás busca hacer a través de los vicios, a través del trabajo, a través de la religión, el reino de este mundo. Vicios, trabajo lleno de ego, sin Dios, y la religión. Los judíos aún más buscaban matarle porque no solamente quebrantaba el día de reposo. Y vemos aquí en este texto, en el verso 18, verse 18, we contemplate two things. Vemos dos cosas. Número uno, vemos la mentira del diablo y vemos la verdad de Dios. Número uno, Jesús, para él era incapaz romper ningún tipo de regla. Jesús era incapaz de quebrar un mandamiento. No podía él romper el verdadero reposo. He was completely incapable of sinning. Él no podía romper el verdadero significado del día del reposo. Pero lo que sí estaba rompiendo Jesús era el falso significado, como hablábamos la semana pasada, de lo que los hombres de religión piensan como descanso, reposo. Y entonces, debido a que Jesús quebraba, no el santo reposo de Dios, pero el falso reposo de los hombres se enojaban con Jesús. Y al punto de desear matar a Jesús, y no solamente por eso, sino también porque decía, verse 18, not only because of that, but also because he was even calling God his own father. Porque también decía que Dios era su propio Padre. Y aquí vemos entonces en la revelación de las Escrituras, we see here now in the revelation of the Scriptures, la introducción de dos términos hermosos que Dios ama desde la eternidad pasada. El concepto del Padre y el concepto del Hijo. Y entonces nuestras mentes ahora son llenadas con la verdad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice esta tarde, hijo mío, es que la historia de mi salvación es acerca de mi amor por ti como Padre y tu amor hacia mí como Hijo. That's it. Esa es la historia de nuestra salvación. El amor de Dios como Padre. El amor de Dios como Padre a nosotros. Y luego nuestra respuesta como hijos de amor hacia Él. La Escritura presenta claramente esta verdad aquí, esta nomenclatura de Padre e Hijo. Y es una relación de amor. Es una relación de intimidad. Y es una relación de dependencia el uno al otro. Es una relación, por supuesto, de perfecta sumisión en donde el Padre habla con su boca y el Hijo gustosamente obedece. Y esa es la historia de la fe cristiana. Y esa es la historia de nuestra vida. Y esa es la historia de la Iglesia de Cristo. Que el Padre nos ama con todas sus fuerzas. En este pasaje, hermanos, lo que buscamos responder, y este pasaje lo que muestra al mundo entero, es la respuesta a esta pregunta. Este pasaje responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? This is an amazing passage because it really answers the question, the ultimate question. La pregunta más importante, hermano, que tú o que yo tenemos que responder en nuestra vida entera. Y esta pregunta es, ¿quién crees tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús en realidad? Esa es la pregunta que necesita tu alma responder hoy y entender, porque en el momento que tú entiendes quién es Jesús, de eso depende toda tu eternidad. All of your eternity depends upon answering this question. ¿Quién es Jesús verdaderamente? Primero tenemos que decir que Jesús, ¿qué es lo que Jesús dijo de él mismo? What is that Jesus said about himself? Número uno, él dijo que él era el pan de vida, Juan 6:35. Él dijo que era la luz del mundo, Juan 8. Él dijo que era la puerta de las ovejas, Juan 10. El buen pastor, Juan 10. La resurrección y la vida, Juan 11. La verdad, el camino y la vida, Juan 14, ahí van 8. Él es la vid verdadera, Juan 15. Él es mayor que Abraham, antes que Abraham él fue.
10, Juan 8:56. Y finalmente dijo, yo soy aquel que vosotros queréis matar. En el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? Cuando entraron los soldados a ese lugar donde estaba Jesús y preguntan los soldados, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús responde, yo soy. Entonces, a través de todo el Evangelio de Juan, el Señor Jesús responde por lo menos 12 veces diciendo yo soy, yo soy, yo soy, y demuestra quién es Él. Y este pasaje hace un trabajo excelso en demostrarnos quién es el Señor Jesucristo, y específicamente nos demuestra este pasaje la relación de perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Vemos la perfecta unidad del perfecto amor, de la perfecta sumisión entre el Padre y el Hijo. Y este concepto de unidad, amados hermanos, es nuestro tema esta noche. This idea of unity. And I don't know what you think when you think of the idea of unity. No sé qué es lo que viene a tu mente cuando tú piensas en unidad. Pero si lo piensas bien, la unidad es todo en la vida. Unidad es igual a vida. Precisamente, la esencia de la unidad es vida. Y ya lo dedujiste muy bien. La esencia de lo opuesto a la unidad, la separación, la esencia de la separación es muerte. Entonces, este pasaje es de los más importantes en todo el Evangelio de Juan, porque presenta la identidad de quién Jesucristo es en su perfecta unidad con el Padre. Es decir, ni siquiera la identidad misma de Jesús es presentada unilateralmente o individualmente o individualistamente. No es presentada así la identidad de Jesús, sino que es presentada en el contexto de la unidad perfecta con el Padre. La identidad de Jesús es una unidad perfecta de vida entre el Padre que ama y el Hijo que ama. El Padre que ama dando dirección y el Hijo que ama obedeciendo esta dirección. Es una relación de autoridad y de sumisión. And here's where we get it wrong ourselves. Aquí es donde nosotros, en nuestra pecaminosidad, no logramos entender la importancia de la unidad. Because if we are honest, porque si somos honestos, hermanos, dentro de nosotros, no sé qué es, bueno, sí sé qué es el pecado. Dentro de nosotros tenemos esta idea en donde profundamente odiamos la idea de la autoridad. Y si hacemos una confesión delante de Dios en adoración, debiéramos decirle, Padre, perdóname porque odio en mi corazón la autoridad. Y tú lo sabes porque me cuesta trabajo. Y Señor, odio en mi corazón la sumisión. Y me cuesta mucho trabajo, especialmente cuando tengo a alguien enfrente de mí con el que no estoy de acuerdo. Entonces, este pasaje de Juan capítulo 5 presenta la vida de Jesús. No solamente la vida de Jesús, pero la identidad de Jesús como esta unidad perfecta de obediencia y amor, de autoridad y sumisión con el Padre. Y esto, amados hermanos, es la esencia de nuestra vida. No podemos experimentar verdadera felicidad apartados de la autoridad de Dios y apartados de la sumisión de Jesucristo. Se los digo en otra manera en mexicano. La razón por la cual la iglesia está sufriendo tanto hoy día es a causa de nuestra desobediencia, porque en nuestro corazón odiamos la autoridad y la sumisión total a Cristo Jesús. Porque todavía no le creemos a Dios que Él tiene toda la sabiduría y toda la inteligencia y el mejor plan para nuestras vidas. Pensamos todavía que nosotros tenemos un mejor plan para nuestras vidas porque vemos que tenemos mejores ideas que nuestro esposo o que nuestra esposa. Si te das cuenta, entonces, lo que hace este pasaje es que restaura nuestra mente hacia la necesidad de que nosotros nos pongamos de rodillas y le digamos, Señor, perdóname, porque ahora entiendo la profundidad de mi pecado y cuánto yo he aborrecido tu autoridad y he aborrecido mi sumisión a ti. Este pasaje lo que busca es restaurar. Bring us back to a restoration miracle. Restaurarnos de Génesis capítulo 3, la caída. Entonces, el pasaje presenta
varias características y varios atributos de la unidad. Número uno, el patrón de la unidad. What's the pattern of unity? It's like a mirror. Vamos a ver de qué se trata. No solamente el patrón de unidad, pero la clave de la unidad. The key of unity. Y no solamente the pattern and the key of unity, pero el motivo de la unidad. Vamos a hablar de cómo esta unidad, what's the motive behind the unity. Y vamos a ver el fin de la unidad y la gloria de la unidad y el corazón de la unidad. El patrón de la unidad, la clave de la unidad, el motivo de la unidad, el fin de la unidad, la gloria de la unidad y el corazón de la unidad. You ready? This is all about unity, which is all about life. Because we know that unity is life. Sabemos que la unidad es vida, pero sabemos que esta vida y esta unidad es imposible si odiamos la autoridad. No importa quién sea, tu jefe en el trabajo, tu esposo en tu matrimonio, tus padres si eres hijo, tu pastor en la iglesia. Este es el camino a la perdición. Rechazar la autoridad, aborrecer la sumisión y morir sin unidad. ¿Te das cuenta? Entonces aquí vamos a, mire, here we go, mire el pasaje. Versículo 18. Por eso los judíos procuraban matarle. Decían los judíos, no te metas con mi reposo, no te metas con mi día de show. Dijimos que el día de reposo no era otra cosa, no era reposo para nada, sino era un día de show y de espectáculo donde los judíos brillaban como las estrellas. Dice que acusaban a Jesús de quebrantar el día de reposo, una mentira, Jesús no puede quebrantar nada. Y decían que Dios, y lo acusaban de que Jesús decía que Dios era su propio Padre. Esa es una verdad. Entonces lo acusaban de una mentira. They would accuse him of a lie and they will not recognize the truth. ¿Te das cuenta? En este pasaje. They would accuse him of a lie, which is he was breaking the Sabbath, la mentira. That's a complete lie. Jesus would not break the Lord's Sabbath. Jesus was breaking their tradition. Jesús estaba quebrantando su tradición, pero él no quebraría el sábado de su padre. Falsely accused, falsamente acusado. Y la segunda parte, the second part, es la verdad de Dios a los que ellos no querían someterse. The truth of God they will not want to submit. Siguiente verso, verse 19. Jesús es igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, respondió Jesús, Jesus said to them, de cierto os digo, no puede el Hijo, yo Jesús, no puedo hacer nada por mí mismo. Let me stop right there. Déjame parar ahí. ¿Te das cuenta del hermoso despliegue de humildad del Señor Jesucristo? Esa es la razón por la cual Jesús agrada a su Padre. Y ese es el ejemplo, la clave que el Señor Jesucristo nos da para nosotros agradar al Padre. ¿Te imaginas nuestra vida si nosotros dijéramos, yo no puedo hacer nada sin Dios? What a humility. Y esto llega directo a mi corazón todo el tiempo, porque a veces yo pienso que yo puedo hacer cosas por mí mismo. Many times I do think that I can do a lot of things by my own. Pero nota esta humildad del Señor Jesucristo, que es lo que lo acerca en unidad al Padre. ¿Te das cuenta que entonces el primer paso hacia la unidad es esta humildad del Hijo de Dios, que ama la humildad y que a pesar de que Él mismo es Dios, renuncia por completo a todo su poderío, a toda su habilidad, a toda su capacidad y dice, not my will, but yours. No mi voluntad, sino la tuya. No puedo. Qué hermosas palabras. No puedo. ¿Te das cuenta? No puedo. And we have to admit it. Tenemos que admitirlo. What a paradox is that. ¿Qué paradoja es esa? ¿Qué contradicción aparente? Porque el mundo jamás diría, yo no puedo. El mundo jamás diría, yo no puedo. El mundo dice, tú puedes, yo puedo. ¿Te das cuenta cómo es el reino del mérito? Yo puedo lograr, yo puedo hacer, yo no necesito de nadie más. Y a veces, ahí estoy yo. There's so many times that I'm there in my Christian life.
yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero Jesús dice, yo no puedo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Church, iglesia, esa es nuestra gloriosa identidad en Cristo. That is our glorious, humble identity in Jesus Christ. We can do nothing apart from Him. Nada. Entonces nuestra postura es de total humildad, es de total dependencia, es de total humillación, porque creemos, because we believe that God has the power alone. Creemos que Él solamente tiene todo el poder. Y mira lo que viene haciendo Jesús, viene haciendo milagros, sana a cojos, a paralíticos y todo esto, y dice, no soy yo no puedo. Dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino, notice the next phrase, mira la siguiente frase, sino solo lo que, ¿qué dice? Ve a hacer al Padre. ¿Qué es lo que implica este comentario, hermano? Dice Jesús, yo no puedo hacer nada al menos que primero lo vea en mi Padre. ¿Sabes cuál es la implicación de este pasaje? You know what's the implication? The closest proximity, la aproximación más cercana que tengas con el Padre. Aquí la idea es intimacy, es otra vez unidad. Entonces la unidad no es lograble si no hay humildad. La unidad no se logra si no hay sumisión. La unidad no se logra si no hay cercanía. La unidad, la vida verdadera en tu matrimonio. Si no hay unidad en tu matrimonio es porque no hay sumisión. Si no hay unidad en tu matrimonio es porque no hay amor a la autoridad. Si no hay unidad en tu matrimonio es porque no hay unidad. Es porque no hay cercanía. Porque hay un orgullo de independencia. Yo puedo hacerlo solo. Iglesia, eso es nuestro acabose como la iglesia de Cristo. Si creemos que no necesitamos a Dios, si creemos que no necesitamos la oración, si creemos que podemos hacer algo nosotros mismos, y peor aún, si el pastor piensa que él puede hacer algo por sí mismo. ¿Cuál es el patrón de la unidad? What's the pattern of unity? It's the most glorious admiration for God. Es la más gloriosa admiración por Dios. Que dice el Hijo, wow, admiro tanto a mi Padre. No puedo hacer nada sin Él. ¿Cómo es que no voy a estar cerca de Él? I need to be close to Him. Entonces la unidad nace de una admiración por Dios. Admiración de amor, sumisión íntima. El patrón de la unidad, the pattern of unity, es admiración de amor. Y la clave es sumisión íntima. Sumisión sincera. Sumisión alegre. Eso trae vida a cualquiera de las esferas de tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, en la iglesia, donde quiera que estés. ¿Quieres vida en tu vida? Busca la unidad con Dios. Ríndete a Él, humíllate a Él, dile, Señor, yo no puedo. Deja de decir ya, como a veces yo muchas veces digo en mi corazón, yo puedo, y yo no puedo. Cópiale a Jesús mejor, imítalo y dile, yo no puedo, yo no debo. Versículo 20, verse 20. Ya vimos el patrón de la unidad, vimos la clave de la unidad. Ahora vamos a ver el motivo de la unidad. You ready? ¿Ya estás listo para ver la hermosa relación del Hijo con el Padre? Por cierto, por esta razón querían matar a Jesús. Se me explota la cabeza, it just blows my mind. Pensar que hombres en la religión querían matar a Jesús porque Jesús amaba a su Padre. As simple as that. People in religion wanted to kill you and will want to kill you because you love your Father. You are desperate for your Father's will. All that you want to do is His will. You said, I can do nothing. And when you say that, people in religion wants to kill.
la gente en la religión quiere matar. Notice the motive. Mira el motivo de la unidad. The reason for the motive behind unity. El motivo detrás de la unidad. Porque el Padre ama al Hijo. Y hablábamos la semana pasada. Todavía ni nos imaginamos cuánto Dios nos ama. Iglesia, la razón por la cual en nuestras vidas no tenemos vida es porque todavía no experimentamos el amor de Dios. Todavía no entendemos el amor de Dios. Es el amor de Dios que da luz a este pasaje. Es el amor de Dios por lo cual el Padre manda al Hijo. Es el amor de Dios que sostiene al Hijo en obediencia perfecta, a pesar de ser amenazado. Es el amor de Dios. Dice, el Padre ama al Hijo. Now, let me just tell you what does that mean. Déjame decirte qué es lo que eso significa. Esas 6 palabras en español. Porque el Padre ama al Hijo. For the Father loves the Son. Esas 6 palabras en los 2 idiomas es lo más fuerte que existe en este universo. That is the strongest strength of the universe. The Father loves the Son. El Padre ama al Hijo. Y tú, mi querido amigo, tú, mi querido hermano, tú, mi amada hermana, iglesia, este es el tesoro más grande que tienes, el amor de Dios por ti. Y el amor de Dios por ti hace esto, le muestra todas las cosas. This is what the love of God does. El amor de Dios nos muestra todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas, iglesia? En griego, todas las cosas significa todas las cosas. Todas las cosas. Las que existen, las que has visto, las que fueron, las que serán. Todo lo bueno y todo lo malo, el Padre muestra todo. El Padre revela todo. ¿Tú quieres tener idea de hacia dónde va tu vida? ¿Quieres saber exactamente dónde necesitas cambiar? ¿Quieres tener la sabiduría para poder vivir una vida de significado en tu vida? ¿Quieres ya rendir tu vida al Señor? Todas las cosas le fueron dadas al Hijo. Todas las cosas. Porque el Padre ama al Hijo. El Padre muestra todas las cosas. Y luego dice, todas las cosas que Él hace. Es esta idea de trabajo, ¿no? Constante. ¿Te puedes imaginar? En el contexto del día de reposo, los judíos quieren reposar y mostrarse ellos como hermosos y gloriosos, y el Padre está trabajando, transformando corazones, cambiando vidas. Pero no solamente hace esto, el motivo es que el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. Iglesia, yo tengo que preguntarte, ¿tú crees en el amor de Dios? ¿Tú crees que eres amado por Dios? Do you believe that you are loved by Him? Because this is what brings you to Him. El amor de Dios te trae a Él en unidad. El amor de Dios es el que te trae a Él en sumisión. El amor de Dios es el que te trae a Él a amar su autoridad. El amor de Dios es el que te hace resistir el peligro y las amenazas. Y el resultado de ese amor, simplemente en una palabra, es que conoces más a Dios. Like you get to know Him. Tienes la oportunidad de conocerlo. Él se muestra a ti todas las cosas que Él hace. Y hermanos amados, yo no sé ustedes, but I want to know this. Yo quiero saber qué es lo que Dios está haciendo. Porque ahí quiero estar. This is where I want to be. I want to know what He is doing. Qué es lo que Dios está haciendo. Porque ahí quiero estar yo. Y no solamente dice eso, pero dice, mayores obras que estas le mostrará. ¿Te das cuenta qué enorme es el amor de Dios? Que le muestra todas las cosas al Hijo que el Padre está haciendo, pero no solamente le muestra todas las cosas que el Padre ha hecho, pero le va a mostrar cosas mayores aún. Así que no importa cuántos familiares en tu vida no conocen a Cristo, Cristo es mayor que eso aún, los puede alcanzar, no importa cuántas dificultades tienes o vendrán en tu vida, mayores cosas el Señor va a mostrar.
mayores cosas, y miren el propósito, el resultado, el dividendo, mayores obras para que vosotros os maravilléis, so that you may marvel. Pero la idea aquí de marvel y maravilléis, the point of the love of God is that we may marvel. El punto del amor de Dios es que nosotros nos maravillemos, pero lo que significa maravillar es esta idea de creer en Él. Es de rendirnos por completo. No solamente decir wow y te vas. No solamente Cristo, sálvame, pero no me santifiques. Es wow. Y I cannot stop admiring you. No puedo parar de admirarte, Señor. Y entonces la admiración nos lleva a la sumisión. The admiration for God brings us to submission to God. Do you wow about God? Do you wow about His love? Is His mercy for you blow you away? Y si todavía en tu corazón hoy día tú confiesas, pastor, no me siento que admiro a Dios. Entonces tú tienes que caer en tus rodillas y decirle, Señor, abre mis ojos para que te pueda ver y admirarte y maravillarme y creer y seguirte, porque quiero estar cerca de ti. Perdóname porque no me he admirado como debo admirarme de ti. Todo lo que hasta ahora Jesús ha hecho, milagros, sermones, palabras, sanidades, todas ellas son obras del Padre. All of the works that Jesus has done to this day are the works of the Lord. Es el trabajo del Padre. Y Jesús no hace absolutamente nada si no es a través del Padre. But hear me out. Escúchame bien, iglesia. Viene algo mayor. Something greater is coming. Greater works are coming. No sé tú, pero yo creo que Dios puede llenar este auditorio y todos los auditorios que tenemos en Austin Ridge Bible Church con latinos que escuchen la palabra del Señor en su propio idioma. Yo no sé tú, pero yo lo creo. Greater works. Amén. No sé tú, mi querido amado, pero yo creo que Dios puede traer salvación a tu familia. Dios puede quebrar egos y orgullos de años y de décadas. Dios puede sanar enfermedades. Dios puede quitar vicios. Dios puede sanar resentimiento y odio y amargura en nuestros corazones. Dios quiere traernos a Él en unidad y su unidad es santidad. Y aquí esta unidad y santidad está ejemplificada con la vida del Padre y del Hijo, que el Padre ama y el Hijo ama en obediencia. Es que Cristo Jesús es the picture of what we need to become. Cristo Jesús es la persona misma que debemos imitar, en la que tenemos que convertirnos. Verse 21, verso 21. Miren cómo dice la palabra del Señor. Ya vimos el patrón de la unidad, the pattern of unity. Ya vimos la clave de la unidad, the key of unity. Ya vimos el resultado de la unidad, the result of unity. Ahora vamos a ver el propósito de la unidad. And we said it just a second ago. Lo dijimos hace un momento. El propósito de la unidad es dar vida. The purpose of unity is to give life. Traer aliento de vida, aliento de fuerza, aliento de ánimo, aliento de gozo, vida a tus huesos y a los míos. Porque como el Padre, look at the picture, levanta a los muertos. Entonces pasan de la relación padre-hijo, lo que Él hace yo lo hago, soy como un espejo, like a mirror. Y después hablan del amor del Padre, ahora habla de la expresión más grande del poder de Dios, que es levantar a un muerto. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos de la tumba y también les da vida, así también, dice el Padre, el Hijo a los que Él quiere da vida. What an amazing text. Qué increíble texto de delegación total de autoridad. Absolute delegation of authority and power. Lo que solamente Dios puede hacer, lo hace Cristo.
Por lo tanto, Cristo es Dios. Entonces, nuestra pregunta inicial, ¿quién es Jesús? Tú tienes que salir de este auditorio rendido a Dios y diciendo esto: Jesús, ahora entiendo, es Dios mismo. Jesús es la exacta representación del Padre. Jesús es uno con Dios. Jesús no hace nada sin Dios. Jesús da vida a los muertos como Dios da vida a los muertos. Jesús tiene que ser Dios para que todos honren a Jesús, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. And this is why we pray and we cry out in the name of Jesus. Y por esta razón oramos y clamamos en el nombre de Jesús. No solamente decimos Dios me ayude, pero decimos Jesucristo me fortalecerá. No solamente decimos Dios un día me juzgará, pero decimos Jesús me juzgará. No solamente decimos Dios me ama, pero decimos Jesús me ama. Porque Jesús y el Padre son uno. Jesús es Dios. Jesús no es un maestro. Jesús no es un revolucionario. Jesús es Dios. Jesús no es una gran persona, no es un gran rabí, no es un hombre que hace milagros. Jesús es Dios mismo. Y no hizo los milagros Jesús en su poder, sino que los hizo en el poder del Padre. Y Jesús no fue independiente de Dios, fue un hijo obediente a su Padre. Así que desde los más pequeños hasta los más viejos podemos todos aprender a Jesús, porque Jesús es un hijo obediente, es un hijo fiel, es un hijo que honra a su Padre, es un hijo que ama a su Padre, y es un hijo que está tan cerca de su Padre, que conoce todo de su Padre, y su Padre le muestra todas las cosas. His Father shows him everything. There's nothing that God knows that Jesus doesn't know. Well, maybe except for the time in which the Lord is coming. Excepto por esa vez, por ese tiempo que el Señor va a venir. Pero las escrituras que expresamente dicen eso. Pero todo lo que tiene el Padre es del Hijo. Everything that the Father has belongs to the Son. Padres, feliz Día del Padre después de una semana. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? No sé tú, pero mi relación con mis hijos no debiera de ser, no es la que hoy día es. La relación con mis hijos hoy debiera ser mejor que la que es hoy. Yo no sé cómo es tu relación con tu hijo, no sé cómo lo amas, no sé si le confías todo, no sé si lo amas como el Padre ama a su hijo, o todavía nosotros tenemos mucho que crecer en amar a nuestros hijos. Hijos, yo no sé cómo es su relación a sus padres, yo no sé cuánto lo honras o cuánto lo deshonras, cuánto lo buscas o cuánto lo ignoras, qué tan cercano o qué tan lejano, qué tan sometido a su autoridad o qué tan rebelde a su autoridad. Pero Cristo es nuestro ejemplo de hijos fieles, aun y cuando tengamos padres infieles. El propósito de la unidad es dar vida. The purpose of unity is to give life. Porque el Hijo da vida, como el Padre da vida. Entonces el propósito de esta relación entre Padre e Hijo es salvar a la humanidad y dar vida, resucitarnos de la muerte y darnos vida. That is the purpose of our salvation. Life, ese es el propósito de nuestra salvación. Vida, amados hermanos. Vida. Vida. Vencer a la muerte, reversar Génesis 3, llevarnos a Cristo, unirnos a Él. Versículo 22 y 23, verse 22 and verse 23. Porque el Padre, again, another picture of perfect delegation, otra vez un ejemplo de perfecta delegación. El Padre ahora honrando al Hijo. ¿Te das cuenta? Versos 18 y 19 es el Hijo honrando al Padre. Y después versos 20, 21 y 22 es el Padre honrando al Hijo. ¿Te das cuenta de la perfecta simetría? El Hijo honrando al Padre, el Padre honrando al Hijo. Así como el Padre da vida, ahora el Padre dice, el Padre a nadie de los seres humanos, a nadie de los hijos de Adán juzga.
sino que todo el juicio dio al Hijo. Amados hermanos, si te puedes imaginar cómo están los fariseos escuchando esto. Can you imagine how the Pharisees are looking at this? Jesus is revealing who he is. Jesús está revelando quién es él en su relación con el Padre de amor y de sumisión, y luego del Padre de exaltación del Hijo, que le da toda la autoridad y todo el juicio. Y está hablando Jesús escatológicamente. Jesus is speaking eschatologically right here. Porque está hablando del día final, cuando van a ser resucitados los muertos de la tumba. Y cuando todos los hombres, tú y yo, vamos a ser enjuiciados, no por el Padre. ¿Quién nos enjuiciará? El Hijo. Jesus Christ. To him has been given all judgment. A él ha sido dado todo el juicio. Y solamente Dios es el que juzga. Por lo tanto, Jesús es Dios. ¿Te das cuenta, amada iglesia? ¿Te das cuenta de quién es este Jesús al que adoras ahora? En el que has creído. Este Jesús que ama y se somete. Este Jesús que recibe toda la autoridad. Este Jesús que ha recibido todo el juicio del Padre para enjuiciar. ¿Te das cuenta por qué el mundo no puede ser salvado nada más por Dios? Va a ser salvado por Jesús. Cualquier otra persona allá afuera que esté definiendo su fe en términos generales sobre quién Dios es y no se rinde a Jesús, cannot be saved, no puede ser salvada. Por eso la gente dice allá afuera, yo creo en Dios, pero jamás diría yo creo en Jesús. Pero Jesús dice, pero el Dios dice, tú no puedes creer en mí a menos que creas en mi Hijo, porque a Él le he dado todas las cosas, a Él le he dado todo el juicio, en Él tengo toda complacencia. Cuando la gente habla de creer en Dios, generalmente, generally, y no específicamente, not with specificity, to Jesus Christ. Cuando la gente habla así de su creencia en Dios, están en gran peligro. Todavía no creen en Dios. Cuando la gente se siente rara hablando de Jesús, they don't know Jesus yet. Have you met that people? ¿Has conocido a esa gente que perfectly fine talking about God, perfectamente fiel, tranquilo, yo hablo de Dios todo el día, pero de Jesús, no, I don't know about that. Porque Jesús tiene tantas cosas en la Escritura. Jesús tira tantas bombas atómicas, ¿verdad? God is general, Jesus is specific. Mucha gente piensa, Dios es amor, Jesús es juicio. Y Dios es amor. Y la expresión de su amor es que mandó a su Hijo y le ha dado todo. Entonces, iglesia, lo que tenemos que aprender de este pasaje es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Quién da vida solamente? Dios. Jesús es Dios. ¿Quién juzga solamente? Dios. Jesús es Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. ¿Te das cuenta? Entonces el verso 21 es resucitar, dar vida, y el verso 22 es quitar vida, juzgar. Dios da vida, Dios quita vida. Jesús da vida, Jesús quita vida en su juicio. Jesús es Dios. Muy sencillo, ¿verdad? Iglesia, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Nuestro último verso, verso 23. Para que todos, this is the purpose of unity, el propósito de la unidad, the heart of unity. Why unity exists? The heart of unity is this, que todos honren al Hijo. Did you hear that, church? Ese es el propósito del amor de Dios, que todos conozcan y honren al Hijo. That you will worship Jesus. That I will worship Jesus. That I will honor Jesus. That I will give him his place, que le dé a él su lugar de señorío, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, condición, here's a condition, el que no honra a Jesucristo el Hijo, no honra
al Padre que lo envió. Y ahí, right there, ahí están los fariseos, confrontados por Jesús. Jesús les dice, si ustedes no honran al Hijo, no honran al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Y ustedes no pueden decir que conocen a Dios si ignoran al Hijo. No puedes decir que Dios te va a bendecir si tú no bendices al Hijo. No puedes decir que vas a pasar la eternidad con Dios si tú ignoras a Cristo. Iglesia, we have to stop ignoring our intimacy with Jesus. Tenemos que parar ya de ignorar el privilegio de nuestra intimidad con Cristo. So the purpose of unity is one sentence. El propósito de la unidad es una oración. Worship Jesus. Adora a Jesús. Honra a Jesús. Alaba a Jesús. Ríndete a Jesús. Reconoce a Jesús. Sirve a Jesús. Alábalo. Sométete a Jesús. Ríndete a Él. Dile tu voluntad, no la mía, Jesús. Conoce las palabras de Jesús. Que así como Jesús conoce todo lo del Padre, tú conozcas todo lo de Jesús. Porque si conoces todas las palabras de Jesús, vas a conocer todas las palabras del Padre. Iglesia, si tú conoces todas las palabras de Jesús, vas a conocer todas las palabras del Padre. Church, if you know all the words of Jesus, you will know all the heart of God. And this is why we spend so much time in the Gospels. Magnify Jesus, church. Worship Jesus. Honor the King. In the name of Jesus. Amen. Will you please stand to sing with us one more time? I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where I started. I open up my heart to you.
And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, y más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. I just want you and nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Te quiero a ti y nada más. Nada más. Nada bastará. Te quiero a ti y nada más. No, nada más. Nada bastará. Te quiero a ti, nada más. Y nada más. Nada bastará. Te quiero a ti y nada más. No, nada más. Nada bastará. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet.
I'm caught up in this holy moment, and I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything. And more than anything that can do. I just want you.